Padre Dios Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente por salvarnos del pecado y de la condenación. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz en lugar de nosotros, pagando todo nuestro pecado. Por tu gran amor, por tu gran misericordia, ya ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio. Y ahora tenemos una esperanza verdadera y tenemos también una certeza de ir al cielo según tu gran voluntad. Hoy también aquí estamos por tu gran misericordia. Señor Dios nos ha puesto aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que nosotros podamos permanecer en el Señor, creciendo en la fe y en la obra del Señor. Así que nosotros entendemos que Dios nos ha dado tiempo y la vida sobre este mundo, un poco de tiempo, para que nosotros podamos glorificar y agradecer al Señor Dios con toda nuestra vida. Así que el Señor quiere ver nuestro fruto y nuestro testimonio de la salvación. Entonces, Señor, haznos llevar bien nuestra vida y llevar frutos del Espíritu Santo. Señor, no somos nada, somos débiles, somos necios. Sin palabra no somos nada, sin congregación no somos nada. Aquí estamos, por lo tanto, de nuevo esperando la palabra del Señor, la palabra de vida, que nos da más fortaleza y sabiduría. Muchas gracias, Señor, por guiarnos hasta aquí, y aquí estamos esperando tu voluntad. Y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Verso 1 al 3. Génesis capítulo 6, verso 1 al 3. Dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sí, hoy vamos a aprender sobre este texto. Siempre me se quedaba, ¿verdad? Esta palabra, como aquí dice, ¿verdad? Ciertamente Él es carne, ciertamente Él es carne. Sí, está hablando también entre los salvos. Hoy vamos a aprender de igual manera, ¿verdad? Sobre nuestra salvación siempre, como es, ¿verdad? La salvación, quiénes somos. Siempre vamos a repasar sobre nuestra vida nueva, y pensando también esta vida, ¿verdad? Vieja.
esta vida de la carne. Si hay la vida del Espíritu, también hay la vida de la carne. Entonces, siendo salvo, muchos viven según su pensamiento y voluntad de la carne, no del Espíritu. Entonces, hoy vamos a pensar, ¿verdad? Y profundizar sobre nuestra vida. Aquí dice, habla sobre los hijos de Dios. Cuando vemos la Biblia, siempre entendemos que aquí en la Biblia sale dos tipos de las personas. Aquí dice los hijos de Dios. Aquí dice, ¿verdad? Las hijas de los hombres, pero habla como los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres. Entonces, aquí en el mundo siempre hay, ¿verdad? Los vivos. Los hijos de Dios son vivos. Son renacidos, pero los hijos de hombres son muertos. Entonces, ¿quiénes somos, verdad? Somos hijos de Dios, pero nosotros vivimos en medio de los muertos. Entonces, vamos a pensar, ¿verdad? ¿Quiénes somos primero? Y también vamos a elegir bien nuestra vida. Em, por ejemplo, ¿verdad? Adán y Eva fueron salvos, ¿verdad? Fueron pecados, como han pecado ellos. Pero después Dios les vistió las túnicas de pieles. Dios les vistió. Dios preparó esta túnica de pieles que explica sobre la salvación de ellos. Por eso confiamos en que Adán y Eva ya está en el paraíso, ¿verdad? Con Dios. Y, y después, como hemos aprendido siempre sobre Caín y Abel, ¿verdad? Era justo. Por la fe, ¿verdad? Abel ofreció la ofrenda más excelente que Caín. Por lo tanto, por lo cual ya alcanzó testimonio en que era justo. Sí, por eso aquí en la Biblia sale así el linaje de los salvos siempre. Comenzó de Adán. Adán era pecador, pero fue salvo, ¿verdad? Hijos. Y después, como Abel, ¿verdad? ¿No sale? Hemos pensado siempre sobre Abel y Caín. Abel, por la fe, ofreció más excelente, ¿verdad? Una ofrenda más excelente de Caín. Caín ofreció producto de la tierra, ¿verdad? Entonces habla sobre las obras de los hombres y también habla sobre las obras de Dios. La fe es confiar en la obra de Dios, recibir la obra de Dios. Y hemos aprendido también, ¿verdad? En Jacob, no, como Isaac. Isaac también y, ¿cómo se llama? Ismael. Isaac era un hijo según la promesa, pero Ismael era un hijo de la carne.
según la carne. Entonces siempre habla de la carne, hijo, ¿verdad? De los hombres, es hijos de la carne, o sea, del mundo. Pero también hay hijos del Espíritu y de la promesa de Dios. ¿Cómo puede ser hijos del Espíritu? Sí, por la palabra de la promesa. Jacob, Jacob, ¿verdad? También era hijo de Dios, como hijos vivos de Dios. Y Esaú. Entonces Esaú era primogénito. Según este orden de primogénito, él podría recibir una bendición de primogenitura, pero él menospreció y lo vendió ¿a quién? A Jacob. Entonces Jacob recibió esta bendición espiritual. Esaú, ¿por qué lo menospreció? Buscando, ¿verdad?, una comida de la carne para mantenerse, ¿verdad?, su cuerpo, y lo vendió. Por eso, hijos también del hombre, hijos de la carne. Así podemos pensar, así sale. Y también esta parte, ¿verdad?, sigue igual. Hoy en día llegamos hasta nosotros, este linaje de la salvación, este linaje de la perdición, destrucción. Entonces solamente hay camino de vida y camino de la muerte. Cualquier persona está caminando por un camino. Entonces nosotros, ¿a dónde, verdad? ¿A quiénes pertenecemos? Nosotros somos hijos de Dios. Y ahora, según este linaje de la salvación, ahora estamos en la iglesia. Y ahora en la Biblia, ¿verdad?, no está nombrando a cada uno. En el Antiguo Testamento Dios nombraba a cada uno y cambiando nombre. Hablando, ¿verdad?, la manera de Dios, hablando el linaje de la salvación. Son sombra de Jesucristo. Adán era sombra de Jesucristo. Primer Adán, Jesucristo vino como segundo Adán. Entonces Adán era sombra de Jesucristo. Y también Abel, ¿verdad?, fue matado por Caín, pero él también es sombra de Jesucristo. Isaac, Jacob, igual. Entonces los salvos están en la linaje de la salvación, que es Jesucristo. Eso entendemos muy bien, pero hoy también queremos aprender sobre este hombre, ¿verdad? Los hijos de Dios recibiendo las mujeres de los hombres ya se convirtieron, ¿verdad?, en la carne. Ciertamente Él es como carne. Por eso, pensando sobre el juicio del gran diluvio, ya Dios juzgó, ¿verdad?, al mundo entero, pero entre los que fueron destruidos, juzgados por el diluvio, habían los hijos de Dios, pero fueron juzgados. Podría llamarlo, ¿verdad?, como disciplina de Dios. Muchos, según su incredulidad, muchos hijos de los hombres muertos, ¿verdad?, fueron juzgados, pero habían algunos hijos de Dios. Ellos se convirtieron como solamente en la carne, ciertamente. Entonces hay esta historia. Por eso entre los hijos de Dios, uno vive según la carne, ¿verdad? Solamente en la carne. Otro vive según el Espíritu. Los hijos de los hombres tienen sus espíritus muertos. Por eso solamente tiene carne.
ellos no tienen deseo del Espíritu, no tienen deseo del Espíritu Santo tampoco. Pero los hijos de Dios tienen, ¿sí? Deseo del Espíritu. Está vivo, ¿verdad? Está vivo su espíritu. Pero muchos solamente viven según deseo de su carne. No piensa, ¿verdad? La voluntad de Dios. Eso es como lástima, ¿verdad? Qué gran lástima. Siendo salvo, no entiende esta voluntad de Dios. Viene solamente según su pensamiento de la carne, carne, carne. Ciertamente eres carne, ¿verdad? Siendo salvo, uno vive así. La Biblia dice sí. Por eso aquí, hablando los hijos de Dios y hablando las hijas de los hombres, algunos dicen, ¿verdad? Son hijos de ángel. No, no es así. Ángel no tiene sexo. ¿Cómo puede dar, verdad, a luz? ¿Cómo puede engendrar hombre? Eso es como una imaginación grande. Entonces aquí está hablando los hijos de Dios, ¿verdad? Salvos. Y las hijas de los hombres se refieren a los, ¿verdad? Los que viven en ese mundo, pero muertos, sin salvación. Ángel, ¿verdad? No se casa, no puede tener hijos. Por eso, sí, está hablando sobre los hijos de Dios desde el principio. Así Dios mantiene este linaje de la salvación y también hay, ¿verdad?, el linaje de los muertos. Sí. Hijos, ¿verdad? Hijos de Adán. Habían muchos, no solamente como Caín, Abel y después en lugar de Abel Dios ha dado Seth. Sale así, ¿verdad? Como 3 hombres, pero había muchos. No estoy hablando, ¿verdad? La salvación sería que como se, se hereda según linaje de la carne. No, no se hereda, ¿verdad? Según la sangre, ni de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces había muchos hijos, Adán también. Entre los hijos uno escucha y entiende y permanece en esa palabra de Dios y en la promesa de Dios. Y Abraham también, ¿verdad? Tenía más hijos, no solamente Isaac e Ismael. Aquí en la Biblia sale 6 hijos más de una mujer, ¿verdad? Setura. Entonces, entre los hijos de Abraham también solamente menciona que la Biblia sobre Isaac es como un hijo de la promesa. Así Dios mantiene, ¿verdad?, este linaje de la salvación. No por milagro, sino por la palabra. Siempre Dios le daba y le daba, ¿verdad? Así hasta nosotros llegó esta palabra de la salvación, este linaje de la salvación por medio de la iglesia. Ahora nosotros estamos en la iglesia. Entonces este mundo siempre se divide, ¿verdad? En dos grupos. Un grupo salvo, otro grupo muerto. Por eso, hermanos, siempre recordamos quién soy yo. Siempre recordamos quiénes somos. Somos linaje de Jesucristo. Somos linaje de la salvación. ¿Sí o no? Aquí en la iglesia. Yo no soy del mundo. Sí, yo vivo, ¿verdad? Trabajando en el mundo. Tengo conocido y familia que no han sido salvos. Pero yo no soy de los muertos, soy de Dios. Vamos a recordar eso siempre. Y llegamos hasta aquí.
Así que nosotros hemos recibido el amor de Dios, ¿verdad? Dios nos engendró por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Bienaventurados, gran bendición, incomparable, ¿verdad? Con las cosas bendecidas del mundo. Jamás. Entonces siempre, hermanos, vamos a valorar, ¿verdad? Este valor de la salvación. No es algo simple, es grande, es muy serio. Vamos a llevar este corazón orgulloso, ¿verdad? Porque no somos del mundo. Pero aquí en el mundo, si hay muchos hombres como hijos de los hombres muertos, ellos no conocen, ¿verdad? Esta salvación, no conocen también esta bendición de Dios, solamente sigue buscando la bendición de la carne. Sigue solamente al deseo de la carne. Deseo, ¿verdad? Pensamiento de la carne, de la carne, de la carne. Este hombre ciertamente es carne, carne. Pero entre los salvos también uno no busca esta voluntad de Dios, va a vivir según la carne, según deseo de la carne. Por eso nosotros cuando entendemos, ¿verdad?, esta posición muy alta como hijo de Dios, Dios nos ha puesto, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Sometió todas las cosas bajo sus pies. La iglesia es como Señor de todas las cosas. Así somos. Entonces, siempre vamos a distinguir las almas muertas, espíritus muertos. ¿Cómo está él? Su pareja es salvo, es salva. Sus hijos es salvo. Su familia es salva. Vamos a pensar siempre eso. Tiene hijos, tiene familia. Entonces siempre ¿verdad? Hay dos tipos. Nada más, salvo y muerto. Entonces, su papá, mamá es salvo. ¿Son salvos? Sus hijos son salvos. Uno dice, ¿verdad? No, eso no vale. Muchos no saben, ¿verdad? No sé, dice. Uno, no sé. Ah, él asiste a una iglesia, entonces salvo. No sé. No quiere ayudarle, no quiere confirmar, asegurar, ¿verdad? La salvación de ellos. Solamente hay dos tipos, grupos, salvo y muerto. Vamos a orar mucho, ¿verdad? Por ellos. Usted es salvo. Entonces, ¿por qué no se preocupa por la familia muerta? Por los hijos muertos que está cayendo al infierno? No es digno. Entendió su camino de ir al cielo. Entonces, ¿cómo no quiere llamar, verdad, a los muertos a este camino, a este linaje de la salvación? Sí, duro, ¿verdad? Predicar, anunciar ese evangelio a las personas. No es fácil, pero ese trabajo no termina así fácilmente, pensando, eres católico. Ella es católica, entonces duro, sí, duro. Él como tiene, ¿verdad? Su pensamiento duro. Eres muy terco, ¿verdad? Un corazón muy duro. Entonces él no va a escuchar. Entonces va a dejar así, botado, muerto. Vamos a orar por ellos. Primero, entendiendo nosotros quiénes somos. Nosotros somos vivos. No podemos vivir, ¿verdad? Como muertos. No podemos vivir como un hombre del mundo. No. No podemos vivir tampoco en medio de los muertos. Lázaro salió de la tumba. Esta tumba siempre, ¿verdad? En Medio Oriente, lo hace de la familia, para una familia. Entonces uno muere, ¿verdad? Tío, tía,
abuelo, abuela, lo mete ahí dentro, todo. Una tumba de la familia. Había, ¿verdad? Muchos huesos de los padres y un olor, ¿verdad? Feo, muy feo, de cadáver, podrido, pudrido. Entonces Lázaro salió de allí. ¿Cómo puede volverse a la tumba? No podemos imaginar eso. ¿Cómo uno, siendo salvo, siendo hijo de Dios, puede vivir tranquilo en medio de los muertos que están en la tumba? El mundo es una tumba. Comiendo tranquilo, ¿verdad? No pensando nada de ellos. No es digno. Sí, siempre pensar eso, ¿verdad? Qué doloroso, qué pesado. Pero vamos a recordar esto. Primero, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes son, verdad? Ellos son muertos. Su patrón, su compañero, muerto o vivo. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Verso 1 al 5. Dice Efesios capítulo 2. Esto es, sí, también testimonio, ¿verdad?, de los salvos. Verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Quién éramos, verdad? ¿Quiénes éramos? Éramos muertos. Aquí menciona de mucha manera. Dice, eran, ¿verdad? Éramos hijos de desobediencia. Éramos muertos. Y siguiendo, ¿verdad? Este corriente del mundo solamente, según lo que se ve, corriendo, ¿verdad? Para allá, según lo que escucha, y corriendo allá para allá, éramos muertos. Siguiendo también esta voz del diablo, por ejemplo, que nos llama, ven acá, ven acá. Sigue su deseo de la carne. Entonces pierde, ¿verdad? Mucha pérdida de las cosas espirituales. Hay lucha, sí, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, ¿verdad? Son hijos, dice, son hijos de ira, son hijos de los hombres del mundo. Ellos no tienen esperanza del reino de Dios, poniendo su verdad, vida eterna en casualidad, vive tranquilo. No se preocupa por los hijos, los muertos. No se preocupa por las almas perdidas. Pero
los vivos, viendo por dónde van ellos. ¿Por qué no se preocupa? Sí se preocupa mucho. Se entristece, ¿verdad? Viéndolo. Mucho dolor del corazón, aunque no podemos expresarlo cada vez, pero bien doloroso. Qué triste. Y viendo, ¿verdad? También la vida de algunos salvos, solamente sigue, ¿verdad? Sigue según la voluntad de la carne, nunca vence, siempre pierde y pierde, es salvo. Es curioso, ¿verdad? Entonces, esta vez, hoy como esta mañana, Dios quiere exhortarnos, Dios quiere animarnos. Ánimo, hermanos. Vamos a vencer contra este deseo de la carne. No vamos a seguir deseo, ¿verdad? De la carne ni del mundo. Sí. Mire, los muertos no tienen deseo del espíritu. Los muertos no tienen deseo del Espíritu Santo, no, solamente piensa de la carne. ¿Por qué? Porque muertos no tiene, ¿verdad? Interés de las almas. Lo deja así. Pero los vivos, entendiendo esta voluntad de Dios, ¿cómo podemos dejar así, tranquilo? Los vivos tienen el espíritu vivo y los deseos del espíritu. Es diferente, no es igual que los hombres del mundo, no, es diferente. Así que por sus frutos los conoceréis. Así sale, ¿verdad? Su fruto del espíritu. Pero los muertos no salen, nunca sale fruto del espíritu. Entonces, en su vida cristiana, ¿qué testimonio de los vivos llevan? ¿Qué testimonio de los vivos están llevando? Mostrando, ¿verdad? Un testimonio, un fruto del Espíritu. Si venir, llegar, ¿verdad? A los domingos y los miércoles, si es un buen fruto. Uno tiene, ¿verdad? Este deseo de estar ahí, yo voy a estar ahí, pero tampoco es suficiente. Si hay muchas cosas que debemos cumplir y practicar según la palabra. ¿Por qué estamos aquí? Para escuchar, ¿no? Para entender la voluntad de Dios y vivir como hijos de Dios en ese mundo, cumpliendo la palabra, como Señor Jesucristo. Sí, muy diferente, ¿verdad? Este deseo de la carne a deseo del espíritu. Es muy diferente. Gálatas, busquemos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el de espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, eh, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que, dice, ¿verdad? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, los muertos no tienen el espíritu vivo, muertos en espíritu. Los muertos son los que están muertos, ¿verdad? Muertos en espíritu. Tiene su cuerpo muy sano y fuerte, pero su espíritu está muerto, muerto. No tiene deseo del espíritu. Es algo muy distinto. No puede escuchar, ¿verdad? Esta voluntad espiritual de Dios. No tiene voluntad del Espíritu Santo. Pero los vivos tienen su espíritu vivo y entienden la voluntad del Espíritu Santo. El espíritu, ¿verdad? Vivo. ¿Cómo revivieron? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Éramos muertos, ¿verdad? Pero ya ahora revivimos, renacemos por la palabra de Dios. Esta palabra no llegó hasta nosotros solamente en la palabra, sino en poder, en el poder de Dios, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. Así que uno tiene gran certidumbre y verdad plena. Así nosotros confesamos sobre nuestras, ¿verdad? Confianza y certeza de ir al cielo. Puedo. Pero también viene el poder de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer contra el mundo y contra el pecado. Así que un salvo no puede permanecer en el pecado. No puede permanecer así en deseo de la carne solamente. Jamás. Así que todo aquel que, ¿verdad? Que todo aquel nacido como de Dios, no practica en el pecado. Todos los que han nacido de Dios no practican en el pecado, dice. Entonces, no para decir que, ¿verdad? Un salvo nunca peca, no para eso, sino no puede pecar, no puede permanecer así, ¿verdad? En el pecado, porque es doloroso permanecer en el pecado, un salvo, qué doloroso y triste. Y viene disciplina de Dios, no puede aguantar ese dolor, ¿verdad? Días, meses. ¿Cómo? Tiene que salir rápido. Así uno tiene deseo del Espíritu. Así Dios nos ha dado, ¿verdad? Una vida nueva juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia, no por las obras, ¿verdad? Esta salvación no tiene condición. Usted haciendo eso, será salvo. No. Primero tenga, ¿verdad? La vida nueva y viva como hijos de Dios en ese mundo. Según este linaje de la salvación. Esta palabra, como dice aquí, ¿verdad? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No para decir que un salvo peca, pierde la salvación. No para decir eso tampoco. Pero tampoco, ¿verdad? Está diciendo que podrían pecar tranquilo. No. Pecar, ¿verdad? O sea, ¿qué es pecado, hermanos?
Pecado es no entender la voluntad de Dios. Pecado es no practicar la voluntad de Dios. Es pecado. Un pecado muy distinto. Así Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Nosotros ya ahora tenemos la vida de Jesucristo por gracia. Por gracia somos salvos. Las obras de la carne son manifiestas. Las obras de la carne son, ¿verdad? Muy distintas. Muy distintas. Y las obras del Espíritu también, ¿verdad? Manifiestas, muy distintas. Entonces, sí, así podemos comparar, ¿verdad? Dos vidas. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. Entonces, sí, tenemos este deseo del Espíritu Santo. Si tenemos esta guía del Espíritu Santo, si quieren, ¿verdad? Vamos a escuchar así la palabra. Los que son guiados del Espíritu de Dios no están bajo la ley, ni bajo del pecado. No. Están bajo la gracia, están bajo, ¿verdad? De la libertad del pecado. Y vence también por medio del Señor Jesucristo. Seguir, ¿verdad? Vivir según la voluntad de su carne es pecado. Es pecado. Seguir, ¿verdad? Este corriente del mundo es pecado. Entonces, hermanos, vamos a crecer, ¿verdad? En la fe. Vamos a crecer también en el espíritu y distinguiendo bien sobre nuestro deseo de la carne. ¿Qué tengo yo, verdad? Esto es un deseo de la carne. Hay que comer, sí, hay que comer. Hay que beber, ¿verdad? Hay que trabajar, eso sí. Pero siempre vamos a buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué trabaja usted duro y duro? Ahí hay que buscar también la voluntad de Dios. Sí, siendo salvo, ¿verdad? También tiene un deseo de la carne. Por eso aquí habla sobre una lucha, un pleito entre el espíritu y la carne. Pero como Génesis capítulo 6, ¿verdad? Ellos tomaron las mujeres de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Recibieron el corriente del mundo y recibiendo, ¿verdad? Este deseo de la carne y del mundo, ciertamente eres carne. Pasando tiempo, recibiendo y recibiendo, ¿verdad? Un deseo de la carne, uno siendo salvo, se convierte solamente en la carne. No tiene deseo del espíritu. Eso también debemos cuidarnos. Con temor y temblor, ¿verdad? Hay que llevar nuestra vida cristiana, cumplir la salvación de nuestra vida. No es algo, ¿verdad? Simple, no, es complicado, es difícil, es muy serio. Pongamos mucha atención en la lucha. Por ejemplo, el que no tiene lucha, entonces está perdiendo, seguramente. Pero el que tiene lucha, ¿verdad? Una lucha grande, entonces está luchando bien. Entendiendo esa lucha, ah, sí, yo tengo esta lucha, voy a luchar. Me parece que él está luchando, pero mucho no tiene lucha, está perdiendo, no está ganando. Ganando uno no tiene lucha, sí tiene, sale otro, ¿verdad? Y otra. Sí, podría vivir así, ¿verdad? Un salvo según el deseo de la carne, pero eso no es normal. Un salvo pecar no es normal. Vivir según corriente del mundo no es normal. Está perdiendo muchas cosas.
Romanos 6, 1 y 2, ¿verdad? Hemos recitado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué quiere decir eso, verdad? Sí, un salvo tiene ese deseo de la carne, pero ¿cómo viviremos aún en él? Sí, un salvo también podría pecar y caer, ¿verdad?, en el pecado, pero la Biblia dice, ¿cómo viviremos aún en él? Así que los salvos, ¿verdad?, no pueden practicar en el pecado, no pueden pecar por medio de mucha debilidad, pero, ¿verdad?, también Dios nos ayuda siempre, nos apoya, ¿sí? Así Dios nos permitió la iglesia, el cuerpo del Señor. Romano capítulo 8, Romano capítulo 8, verso 26. Leamos, sí, leamos juntos, vamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemido, ¿verdad? Indecibles. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que nosotros tenemos debilidad, sí, pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos ayuda. Sí, nosotros a veces, ¿verdad?, no sabemos de qué debemos pedir a Dios, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que Dios nos ayuda, pero mucho, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos ayuda, el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra debilidad, pero elegimos algo malo. Decidimos, ¿verdad?, una decisión mala. Eso es seguir el corriente del mundo, es seguir, ¿verdad? Es seguir al deseo de la carne. Entonces, vamos a siempre así pedir a Dios para que Dios nos ayude, nos guíe. Vamos a buscar siempre así ayuda de Dios. Señor, ayúdame. Cuando se siente débil, ¿verdad? Pídelo a Dios. Señor, me siento muy débil. Ayúdame, ayúdame. Pedir al Espíritu Santo, ¿verdad? Como consolador. Sí, nos consuela y nos da, ¿verdad?, más apoyo y ayuda. Entonces, así vamos a vencer, ¿verdad? Llevando bien este linaje de la salvación, permaneciendo en el Señor. Así que los salvos también tienen así la vida digna y también la vida indigna, ¿verdad? Por eso, llamando como hijos de Dios espiritualmente, hijos del mundo, ¿verdad?, carnalmente, pero siendo salvo, uno puede vivir según la carne y también otro puede vivir según de la voluntad de espíritu. Hay dos vidas entre los salvos. En el mundo hay, ¿verdad?, dos caminos, camino de vida y camino de la muerte. Entre los salvos también uno puede vivir según la carne, según deseo de la carne, otro según deseo del espíritu.
Cada día hay esta lucha. Viendo, ¿verdad? Este capítulo de Génesis 6, capítulo 6 de Génesis, así habla. Dice, ¿verdad? Los hijos de Dios, salvos. No está hablando sobre los ángeles, los salvos. Las hijas de los hombres son muertos. Por eso, los hijos de Dios tienen que mantenerse, ¿verdad? En el linaje de la salvación siempre, mantenerse. ¿Sí? Los muertos no tienen deseo del Espíritu. Y también siendo salvo, uno solamente piensa de la carne, no hay deseo del Espíritu. Entonces no pregunta, ¿verdad?, a Dios. No pregunta a la iglesia ni al pastor. Y vive según su pensamiento. Es peligroso. Aquí estamos preguntando a Dios, ¿sí o no? Escuchando la palabra de Dios. Eso es preguntar a Dios. Presentarnos, ¿verdad?, ante la palabra de Dios es consultar con Dios. ¿A qué me dirá Dios? Y escuchando, ¿verdad?, esta palabra de Dios, pero no hace caso. Entendiendo lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Eso es desobediencia. Eso es, ¿verdad?, vivir según deseo de la carne, no del espíritu. Si carne, ¿verdad?, lo quiere, carne. Pero el espíritu, hay que entender la voluntad de Dios. Por eso, aquí estamos pidiendo al Señor, Señor, ayúdame. Aquí estamos consultando con Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, escuchando uno, sale, ¿verdad?, una voluntad de Dios, lo entiende, pero lo deja, lo bota, ¿verdad? No hace caso. Así, Señor, yo lo entiendo, pero yo no puedo. No puedo. Entonces vive según ese deseo de la carne. No puede escuchar. Uno que tiene ese corazón, ¿verdad?, más duro, pasando tiempo así, viviendo así, ¿verdad?, según la carne, su corazón se hace duro. No llega nada a su corazón. Es gran enfermedad, una enfermedad muy grave. Hay que arrepentirse. Por ejemplo, aquí escuchando, ¿verdad?, el sermón, no llega a su corazón. No está bien, hermanos, no está bien. Vamos a escuchar, ¿verdad?, la voz del Señor y entender la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que podamos practicar en la voluntad del Señor. ¿Cómo estamos entendiendo? Y según este entendimiento, ¿cómo estamos arrepintiéndonos? Sé que, como verdad, es difícil arrepentirse una vez escuchando un sermón, ¿verdad? A uno completamente podría arrepentirse, dejar, ¿verdad?, ya una vez. Sé que es difícil, pero uno tiene que tratar de arrepentirse, pidiendo al Señor, ¿verdad?, para que no caminemos por el camino del mundo, según este corriente del mundo, según este deseo de la carne. Este deseo de la carne es duro, ¿verdad? Entendemos eso. Por eso ocupamos siempre ayuda de Dios. Entonces, el que quiere, ¿verdad? Sí, puede. Dios busca quien quiere. ¿Qué quiere que te haga, verdad? Jesucristo siempre preguntaba a los enfermos, ¿qué quiere que te haga? Dios pregunta, Señor, yo quiero cambiar eso. Señor, ayúdame. Hay que pedir hacia Dios. Eso es dejar, ¿verdad?, ese camino de los hijos del hombre, porque ellos viven según la voluntad de carne, según el deseo de la carne, según este corriente del mundo.
Pero los hijos de Dios no pueden vivir como ellos. Es diferente. Vamos a tener este corazón, ¿verdad? Entonces, si no aprendemos de que debemos arrepentirnos al escuchar la palabra, no hemos escuchado bien la palabra. Ciertamente eres carne, dice. Solamente, ¿verdad? Cuando llegó este tiempo de los días de Noé, por ejemplo, ¿verdad? Ellos solamente eran carne. Entonces Dios decidió el juicio. Serán, dice, ¿verdad? Serán sus días 120 años. Ya Dios ya decidió este día de destrucción por diluvio. ¿Por qué? Ya llegó el tiempo. O sea, Dios lo esperaba, ¿verdad? Daba oportunidades de arrepentirse, pero ya terminó el tiempo. Y Dios decidió el juicio por diluvio, pero y daba también tiempo, 120 años. Entonces, según desde esa decisión, Dios esperaba más, ¿verdad? 120 años. Así Noé construyó el arca también. ¿Por qué Dios decidió este juicio terrible, ¿verdad? Grande, sí, por el pecado de ellos. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 5 y 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea, Dios tiene más amor que nosotros. Dios tiene más paciencia que nosotros, ¿verdad? Dios es el amor. Entonces, ¿cuánto tiempo Dios esperaba? Casi pasó 1500 años esperando. Llegó el tiempo. Entonces Dios no puede dar tiempo, más tiempo, no. Así hay tiempo, hermanos. ¿Hasta cuándo, verdad? Me esperaría Dios. No sabemos. Cuando tenemos tiempo aquí en la iglesia, hermanos, vamos a arrepentirnos. Este es tiempo de arrepentimiento. Les expliqué, ¿verdad?, sobre el arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento también para recibir la salvación, ¿verdad? Uno tiene que arrepentirse, o sea, dejar su pensamiento, dejar sus cosas, ¿verdad? Dejar su camino, dejar su orgullo y recibir esa palabra completamente. Sin arrepentimiento no llega esta palabra. Uno tiene algo ahí en su corazón, no entra esta palabra. Por eso dice, ¿verdad? Arrepentíos y creen en el Evangelio. Llegó el tiempo de Dios. Se ha cumplido, ¿verdad? El tiempo de Dios llegó, el reino de Dios. Y después de la salvación, los salvos tienen que arrepentirse. Esto es el tiempo de Dios. O sea, uno tiene que crecer, ¿sí? Tiene que avanzar, ¿sí? Si no, se atrasa, ¿verdad? No puede caminar, ya postrado, no puede crecer. El que no quiere arrepentirse, entonces no puede caminar más, porque ya tiene un tropiezo, no puede avanzar. Tomado y agarrado, ¿verdad? Como un barco de mar.
Un barco tiene un mecate poniendo como un poste, una cadena, ¿verdad? Un mecate ahí en un poste. ¿Cómo podemos salir al mar? No, está tomado así, no puede salir. Tiene que arrepentirse, hay que cortarlo para salir adelante. Así los salvos tienen que arrepentirse cada día, no para ser salvos, sino para que seamos dignos de la gloria de Dios, para que crezcamos hasta la cabeza que es Jesucristo. Entonces, vamos a entender eso. ¿Se entendió lo que tiene que cambiar? ¿Lo que tiene que dejar? Vamos a dejarlo. Vamos a cambiar nuestra vida. Entonces, sí, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se convirtió, ¿verdad? Este hombre en la carne, en la carne. Entonces, no se parece una esperanza. No sale ahí, ¿verdad? Una esperanza, ya se acabó el tiempo. Dios decidió el juicio. Entonces ellos no va a pensar más sobre arrepentimiento. Vamos a pensar sobre la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el mal? ¿Verdad? ¿Qué es el mal? Yo no estoy tomando licor. No estoy, ¿verdad? Consumiendo droga. No estoy andando en la calle. Pero el que no hace la voluntad de Dios, el que no entiende ni lo hace, es pecado. Está pecando contra Dios. No piensa, ¿verdad?, sobre la voluntad de Dios. Es pecado. Comer y beber, ¿verdad? Y casarse es algo normal de la vida, pero no hay más. No hay más voluntad de Dios. Es vivir, ¿verdad?, según deseo de la carne, siguiendo a los hijos del mundo. Vive como un hombre del mundo, muerto espiritualmente, ¿verdad? Es solamente carne. ¿Por qué le permitió su esposo? ¿Por qué le permitió, verdad, su esposa? ¿Por qué tiene sus hijos? ¿Por qué tiene trabajo? ¿Por qué Dios nos ha dado, verdad, un día más? Entonces vamos a pensar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Eso es importante, ¿eh? Por eso el pecado es no pensar la voluntad de Dios. Vamos a pensar. San Mateo 24. San Mateo capítulo 24, verso 38. San Mateo 24, verso 38 al 39. Mateo 24, verso 38 y 39. Leamos juntos, vamos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Hombre. Aquí está hablando Jesucristo, ¿verdad?, sobre señales del fin del siglo, fin del mundo. Así será también, ¿verdad?, la venida del Hijo del Hombre. Aquel día. Entonces, los hijos de hombre y también los hijos de Dios, muchos, solamente, ¿verdad?, comiendo y bebiendo, dando en casamiento, no entendieron la voluntad de Dios. Mire, siendo salvo, también puede vivir así.
carnalmente, ¿verdad? Eso es también una tristeza, ¿verdad? Un dolor. Pero el que ya vivió tantos días así, sin arrepentimiento, no se siente dolor. Es más grave. Cuando escuchamos la palabra, no se siente un dolor de las cosas faltas. No está bien, hermanos. Cuando leamos la Biblia, uno siempre solamente busca, ¿verdad? Una consolación, consolación. No. A veces llega, ¿verdad? Algo, un golpe, como un golpe. Sí. Entonces uno que no se siente dolor leyendo y entendiendo la voluntad de Dios, no está bien. Dios nos pide, ¿verdad? Arrepentimiento. Déjalo, hermano. Hijito mío, amado, déjalo. Y sigue adelante. Como dice aquí, ¿verdad? Comiendo, bebiendo. No es pecado. Comer y beber no es pecado. No se parece que era pecado. Pero uno que no busca la voluntad de Dios está pecando contra Dios. Uno que no sigue la voluntad del Espíritu, entonces, ¿verdad? Vive según la carne. Es una lucha. Vamos a seguir luchando. No buscaban la voluntad de Dios ellos. Entonces, sí, así Dios decidió el juicio. En medio de los muertos, ¿verdad? Por diluvio, habían los hijos de Dios. Así podemos entender, ¿verdad? Por este verso. Ah, sí. Solamente 8 personas entraron en el arca. Pero entre los muertos por diluvio, habían los hijos de Dios. Ellos no entraron. ¿Por qué? No entendieron la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ciertamente era carne, carne. Pensando de la carne. Siguiendo, ¿verdad? El corriente del mundo. Uno no puede entender la voluntad de Dios. No entra. No practica. Sí. Entre la voluntad de Dios, ¿verdad? Entendemos que la salvación es número uno. Como dice, ¿verdad? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esto es la voluntad del que me ha enviado. Jesucristo dijo, a tener una vida nueva. Eso es la voluntad de Dios. Ya tenemos, por ejemplo, somos el linaje de la salvación, somos el linaje de Abraham, desde Adán, ¿verdad? Así tiene linaje. Dios lo mantenía. Uno así puede participar en la linaje de la salvación, ¿verdad? Ya ahora somos de Dios, somos del Señor Jesucristo. Ya después de la salvación también hay la voluntad de Dios para los salvos. Primero, ¿verdad? Primero, permanecer en la iglesia fielmente. Eso es la voluntad de Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Que yo os he hablado. Permanece en mí y permanece en mi amor. Y llevar fruto, eso es voluntad de Dios. Aprender del Señor, eso es como la voluntad de Dios. Santidad, ¿dónde está santidad? Aquí en la iglesia. Uno viviendo solo, ¿verdad? Santamente en su casa solo. No, eso no le sirve nada. Él no va a aprender nada del amor, amando mucho a sí mismo, ¿verdad? En su casa, cerrando la puerta, no sale. Por sí solo aprendiendo, ¿verdad? Paciencia, ¿cómo puede aprender paciencia solo? Hay que aprender con otro, ¿sí o no? Hay que soportar mucho con otro, con su familia. Aquí, por eso, nosotros aprendemos el amor, paciencia y sacrificio. Eso es la voluntad de Dios. Por eso, Dios nos hace llevar buen fruto aquí, permaneciendo en la iglesia.
no en el mundo. Sí, podemos aprender en el mundo algo, ¿verdad? Pero según lo que hemos aprendido aquí, vamos a practicar y cumplir en el mundo con los otros muertos, porque nosotros vivimos en medio de ellos, pero nosotros no somos de ellos, somos de Dios, somos linaje de Dios. Sí, y también un salvo tiene que crecer hasta la cabeza que es Cristo. Eso es la voluntad de Dios, ¿verdad? Uno, como diciendo, ¿verdad? Soy salvo, no tiene interés de avanzar y de crecer, es algo largo, muy largo. ¿Por qué? Ya nació un bebé, ¿verdad? Pero no se levanta, no se levanta, no camina, acostado y llora y llora. Creciendo cuerpo, ¿verdad? Así, pero no quiere caminar. Algo tiene, ¿verdad? Malo. Ah, tiene una enfermedad. Qué lástima. Mucho sufrimiento, ¿verdad? Para su familia también. Mire, uno siendo salvo, recibiendo una vida nueva, no quiere crecer, o sea, no quiere avanzar, no es normal, hermanos. Sembró una semilla, o como plantó un árbol, ¿verdad? Pero este árbol no se crece, no lleva fruto. ¿Por qué sembró? ¿Por qué plantó? ¿Verdad? Hay que sacarlo. Así Jesucristo como decía, sáquelo. Vamos a poner otro para que podamos tener, ¿verdad? Fruto. Entonces, sí, Dios quiere ver nuestro testimonio así. Este testimonio, sí, seguramente de Él, del Espíritu Santo, no de nosotros. Según nuestro deseo de la carne, ¿qué podemos hacer? Sí, podemos hacer algo, es cierto, pero no es fruto del Espíritu Santo. Es diferente. Si hay mucha persona buena, les expliqué varias veces, ¿verdad? Si hay buena persona que tiene mucho amor, ¿verdad? Simpático y amable, benigno, pero el que no tiene la vida, el que no está en el linaje de la salvación, es un hombre del mundo. No es salvación, no tiene vida. Pero ya ahora nosotros somos salvos, somos hijos de Dios. Pero siendo salvo uno podría como, ¿verdad? Contristecer, ¿verdad? Al Espíritu Santo. ¿Me explico? No contristéis al Espíritu Santo, dice. Y también dice, ¿verdad? No apagáis al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A uno, siendo salvo, podría apagar el Espíritu Santo. Dice que sí. No apaguéis al Espíritu Santo. Entonces uno vive, ¿verdad? Solamente según su deseo de la carne y carne se apaga. Sí, Dios va a esperar, Dios va a dar tiempo, ¿verdad? Dios va a dar oportunidad de arrepentirse. Uno, negando y negando, vive, ¿verdad? Según su voluntad, viene también el tiempo de Dios. Tiene también el fin. No sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo, Señor? Por eso, con mucho cuidado, hermanos, con temor y temblor, vamos a cumplir la salvación de nuestra vida cristiana. Sí, cuando vivimos según la carne, cuando pecamos, ¿verdad? El Espíritu Santo se entristece, se preocupa por uno. Y también uno se siente eso, ¿no? Esta tristeza del Espíritu Santo. Ah, no, yo no puedo hacer así, yo no puedo estar así. Entonces se preocupa. ¿Por qué? El Espíritu Santo se preocupa, se entristece. Así uno se siente espiritualmente. Es normal, ¿verdad? Entonces vamos a arrepentirnos.
Mire, el diablo, por eso el diablo intenta, ¿verdad? Obstaculizar y destruir la obra de Dios y engañando a los hijos de Dios a través de las cosas del mundo, a través de las cosas de la carne. Es algo muy distinto, ¿verdad? Muy diferente. ¿Es carne o espíritu? Usted sabe, ¿sí o no? Ah, esto es de la carne. Vamos a dejar. Primera de Juan, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. Leamos 15, 16. Primera de Juan 2, capítulo 2, verso 15 y 16. Leamos juntos. Vamos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es muy diferente, ¿verdad? Las cosas del mundo y deseo del mundo es diferente al deseo del Espíritu. Es muy diferente. Como nosotros, siendo salvos, no podemos distinguirlo. Sí, podemos distinguirlo, pero no quiere arrepentirse, ¿verdad? Entonces, es un día, ¿verdad? Un día se acaba también el tiempo de Dios. Aquí dice los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de vida no proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas del mundo, ¿verdad? Son terrenal, ¿verdad? La Biblia dice son terrenal, animal y diabólica. Son terrenal, animal y diabólica. Viene del mundo y de Satanás, engañando, ¿verdad? Engañando a los hijos de Dios. Si muchos están allá, ¿verdad? Como hijo del hombre, hijo del mundo, engañado, igual, engañado. Por eso ellos sigue y sigue, ¿verdad? Las cosas del mundo. Quiere ganar más y más. Quiere aprovechar más las cosas de la carne. Nada más no tiene deseo del espíritu. No. Nosotros, sí, ya ahora tenemos la victoria, es cierto. Ya Dios, Jesucristo, ¿verdad? Ganó por medio de la cruz. El diablo ya es ahora, ¿verdad? Como una serpiente con la cabeza rota. Así Dios lo quebró, ¿verdad? La cabeza del serpiente, un serpiente antiguo. Entonces está moviendo, ¿verdad? Sí. Llegando al tiempo de la muerte. Como quebrantamos, ¿verdad? La cabeza de un serviente. El serviente no se muere rápidamente, ¿sí o no? Así, se mueve, pero muere, ¿sí o no? Muere. El diablo ya ahorita está así, tiene su cabeza, ¿verdad? Rota. Dios lo quebró, ¿verdad? Por la cruz. Así Jesucristo ganó por medio de la cruz, por medio de su sangre. Por eso los que están en Cristo Jesús tiene victoria. Tiene victoria. Y también, mire, así Jesucristo ganó. Y también los que están en Cristo Jesús también deben ganar. Así Dios nos espera. ¿Me explico?
Los que han sido salvos ya han vencido al mundo y al diablo. Pero también en cada día nosotros debemos vencer y ganar. Capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, verso 3 al 5. Leamos juntos, vamos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces ahí arriba, ¿verdad? Primero, formando un linaje de la salvación, arriba está Jesucristo, su nombre Jesús. Y después Adán, ¿verdad? Abel, Set. Y sigue. Entonces nuestro nombre también está escrito en el libro de vida, según este linaje de la salvación. Sí. Así que nosotros también tenemos la victoria en el Señor Jesucristo, según este linaje de la salvación. Está escrito, ¿verdad? Inscrito nuestro nombre en el libro de vida. Así somos. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es Hijo de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Somos de Dios. Así que Dios nos espera para que nosotros podamos vencer al mundo, vencer contra el deseo de la carne. Sí, Dios lo espera. Eso es testimonio del Espíritu Santo. Vamos a alcanzar, ¿verdad? Buen testimonio. Vamos a alcanzar. Cada día vamos a luchar así. Eso es nuestro testimonio que deberíamos presentar ante los ojos de Dios. Señor, soy de Dios, ¿verdad? Soy de usted. Entonces, Señor, ayúdame. ¿Por qué se convirtieron, verdad, en la carne solamente? Ciertamente eres carne, dice. Ciertamente eres carne. Ellos tomaron las mujeres de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Recibieron, ¿verdad? Ese deseo de la carne y del mundo. Así recibieron. Tenían un deseo, ¿verdad? Como estaban muy hermosas estas mujeres de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? A las cosas que se ve, que hermosa, ¿verdad? Se ve muy valiosa, pero es engaño, engaño del mundo. Así tomaron, ¿verdad? Las mujeres de los hombres fueron engañados. Y después, 120 años, ya llegó gran juicio por diluvio. Perdieron todos. Así viene, ¿verdad? El juicio de Dios. El que no tiene ese deseo del Espíritu, ya no tiene poder, no tiene nada de testimonio, solamente de la carne y de la carne. ¿Qué le sirve? Qué tristeza, ¿verdad? Qué gran tristeza. Hay que arrepentirse, hermanos. ¿Por qué estoy hablando así? Para que tenga mucha gloria del reino de Dios. Para que sea, ¿verdad? Un hijo digno de Dios. Siendo hijos, pero no tiene estas ganas de cambiarse, de convertirse, de arrepentirse. Entonces, ¿cómo está aprovechando su vida nueva? Aquí en la iglesia, esperando solamente el juicio, esperando una ira de Dios, una disciplina de Dios. Vendrá, ¿verdad? Disciplina de Dios un día porque no estoy bien. Esperando. Vamos a arrepentirnos.
Busquemos Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios capítulo 6. Verso 14 al 18. Esto también leamos. Un poco largo, pero Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Vamos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? No anda, ¿verdad? Con los hijos de los hombres. Sí, vamos a trabajar. Sí, eso como inevitable, ¿verdad? Deberíamos trabajar en el mundo, pero no vamos a llevar, ¿verdad? En yugo desigual con ellos. O sea, llevar algo con ellos, ¿cómo podemos estar de acuerdo según lo que hacen ellos? No podemos. Y también entre muchos yugos desigual, el yugo del matrimonio, ¿verdad? Es más pesado, ¿sí o no? Más pesado y responsable. Por eso aquí los jóvenes que no tienen pareja, no busquen su pareja en el mundo, por favor. Eso llevar, ¿verdad? Un yugo desigual, más pesado y responsable. Uno quiere subir para arriba, otro quiere bajar, ¿verdad? Buscando las comidas del mundo. Y aquí algunos hermanos, ¿verdad? Hermanas que viven solo también, no busquen a su pareja, ¿verdad? En el mundo, por favor. Sí, a veces, ¿verdad? Uno se acerca del mundo, un hombre del mundo con interés de ustedes, una mujer o un hombre, pero no podemos permitir así fácilmente, ¿no? Eso es tener un yugo desigual, pesado y complicado. Vivir en su casa, ¿verdad? Con una incredulidad, incrédulo, qué difícil. Uno no quiere, pero uno quiere. Siempre sale, ¿verdad? Pleito y lucha. Es difícil. Por eso, si uno se acerca a usted con interés de usted, primero predique, por favor. Uno se acerca, ¿verdad? Con este interés. Entonces usted, como le da un seminario, podría, por ejemplo, les expliqué anteriormente también, uno podría ser fingido. Me explico, para tener corazón de usted. ¿Sí? Ah, sí, como entendí yo bien y después, y se va. Ya tomó, ¿verdad? Como su pareja se casó con ella y vive ya ahora juntos, entonces saque, ¿verdad? Su corazón real. No era salvo. Por eso engañosamente viene uno. Con mucho cuidado. Por eso
Vamos a dejar, ¿verdad? Casi un año aquí en la iglesia como un hermano y hermana. ¿Me explico? Por lo mínimo, ¿cuántos años? Un año. No tiene que dar, ¿verdad? Su corazón a Él fácilmente. Hay que ver este testimonio de uno, ¿sí o no? Hombre engañoso y mentiroso. Sí, es así la vida, es normal. Algo normal, ¿verdad? Del mundo. Pero aquí, con mucho cuidado, hermanos. Por eso, cuando predica una hermana a un varón del mundo, tiene que entregar a un hermano, ¿verdad? Que pueda ayudar. Me explico. Un hermano tiene una invitada, ¿verdad? Una mujer del mundo. Entonces es mejor entregarla a una hermana que pueda ayudar a ella. Dejar, ¿verdad? Sí, manteniendo una distancia y diciendo a ellos, ¿verdad? No tenga interés de mí, solamente ponga atención en la palabra. Y vamos a ver, ¿verdad? Un año. Sí, usted sigue creciendo, llevando su buen testimonio, como un dicho, ¿verdad? Ah, si Dios quiere, si Dios permite, podría casarse, pero ocupamos testimonio. Me explico. Testimonio de cada uno. Es importante. Por eso, aquí está hablando un yugo, ¿verdad? Desigual. Qué difícil eso. Mire, entre nosotros también tiene, ¿verdad? Amigos y amigas más cercanas y más cercanos, más íntimos, ¿verdad? Hablando bonito siempre, pero ¿por qué no predica? Mire, eso es también es curioso. No podemos tener un amigo, ¿verdad? Más cercano que los hermanos de la iglesia. ¿Cómo? Si tenemos la familia, es cierto, de la carne, de la sangre, pero ¿cómo podemos tener, verdad, un corazón más cercano e íntimo con la familia que los hermanos de la iglesia? Imagínense, hermanos, aún no lo entienden ustedes, no es algo normal. ¿Por qué? Mire, no se ve, ¿verdad? Esta alma muerta, llorando, gritando, ¿verdad? Sálvame, ayúdame. Pero compartiendo un tiempo bonito solamente con ellos, no predica. Lleva, ¿verdad? Buena amistad, hablando bonito, ¿verdad? No predica. No es normal, hermanos. Por eso les digo que tener un amigo más cercano que los hermanos no es normal. Pruébelo, hermanos. ¿Quién es mi buen amigo? Jesús, ¿verdad? Jesucristo es mi buen amigo. Pero entre mis amigos carnales de colegio, de escuela o de universidad y del mundo, compañeros cercanos, ¿quién es, verdad? Buen amigo. Predíquelo. Así ustedes pueden ver por el Evangelio. Entonces, predicando a cada uno se va, se huye, ¿sí? Me explico. Conmigo no sirve eso, ¿verdad? Y se va. Entonces uno se va y se va. Pruébelo por el Evangelio. Entonces, ¿verdad? Como aquí muchos hermanos no tienen amigos, ya se fueron. Es algo normal, hermanos, no es algo muy extraño. Me explico. Por eso aquí también dice, ¿verdad? A los salvos, salid. Dice, salid de en medio de ellos. Hay que salir de en medio de ellos. O sea, ¿quiénes son ellos? Familia, amigos y vecinos y amados, ¿verdad? De la carne, no del espíritu. Hay que salir de allí. Uno aún tiene muchos amigos del mundo, entonces cuesta, ¿verdad? Yo tengo compromiso con ellos y tengo también compromiso aquí en la iglesia. A veces sí, a veces no. Un tropiezo. Podría ser como un tropiezo.
No está bien, hermanos. Vamos a probarlo por el Evangelio. Predíquelo a ellos. Uno quiere ser buen amigo con usted, se acerca más a usted. Ah, sí, yo lo quiero, ¿verdad? Y se acerca más a usted. Si no, se aparta poco a poco y se va. Es mejor, pruébelo. Entonces, para no perder, ¿verdad? No quiere perder su amigo, entonces no predica. Yo predico, él se va, ¿sabe, no? Usted. Así uno no predica, es justo. No es justo. Salid de en medio de ellos y apartaos. Así vamos a salir poco a poco, ¿verdad? No toquéis lo inmundo, dice. No toque, no lo toque. Entonces, hermanos, esto es la iglesia. Mire, aquí estamos reunidos, ¿verdad? Juntos aquí. Es salir del mundo. Es así. No tocar, ¿verdad? Lo inmundo del mundo, ni de la carne. Así ocupamos la iglesia. Vamos a amar la iglesia más. Vamos a amar a los hermanos, ¿verdad? Hermanos. Vamos a compartir más corazón con los hermanos. A quien no comparte su corazón, no se abre su corazón, pero abriendo, ¿verdad? Su corazón amplio a lo demás del mundo, es digno. Así tiene, ¿verdad? Uno muchos buenos amigos, pero muerto. Predíquelo. Usted va a ver, ¿verdad? ¿Quién es mi buen amigo? Vamos a buscar último, Hebreo capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 23. Al 25, Hebreo capítulo 10, verso 23 al 25. Leamos juntos. Vamos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquel día, ¿verdad? De la venida del Señor. Aquel día del fin del año. Cuando veamos estos días, nosotros debemos congregarnos más, exhortándonos unos a otros. ¿Por qué? Para que podamos salir, ¿verdad? Del mundo. Porque ya el Señor viene pronto. Vamos a estar más, ¿verdad? Unidos en un ánime, con mucho amor, exhortándonos unos a otros, amándonos. Esto es la familia de Dios. Esto es la manera de salir del mundo. ¿Me explico? Por eso, ¿cómo podemos menospreciar la reunión? ¿Cómo? ¿Cómo podemos faltarnos la reunión? No nos faltamos en la reunión. Esto es una manera de salir del mundo. Entonces uno menosprecia, se aparta de la iglesia. Es como un atajo para acercarse al mundo. Es cierto, ¿no? Se llama un atajo que puede llegar más rápido, ¿verdad? Un atajo. Entonces vamos a llevar este corazón. Las reuniones siempre deben ser una prioridad número uno. Deben ser una prioridad las reuniones. Porque esto es manera de apartarse del mundo, salir de en medio de ellos. Así Dios quiere dividir, así siempre.
debemos estar divididos, apartados. Se llama la iglesia. Ya estamos en diciembre, ¿no? Última mes de este año. Entonces, hermanos, vamos a reflexionar nuestra vida de este año y planificando así, pensando bien sobre el próximo año, cómo podemos mejorar, cómo hemos vivido en este año, qué meta, ¿verdad? ¿Cumplió? Algo así vamos a pensar y pedir a Dios para que podamos llevar una vida buena, ¿verdad? En el próximo año también. Ya, vamos a orar juntos. Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, queremos acercarnos más al trono de la gracia, a la voluntad del Señor, según tu gran voluntad. Pero nosotros nos falta muchas cosas. Entonces, Señor, ayúdanos siempre para que nosotros podamos seguir más adelante. Señor, guíanos. Está terminando este año, Señor. Entonces, Señor, haznos entender bien lo que hemos hecho, mal o bueno. Pero estas cosas también para que nosotros podamos mejorar y prosperar más día con día, según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra y todas las cosas. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.